Tal amigo católico? En esta ocasión vamos a tomar el tema que se titula con la pregunta: ¿fuera de la Iglesia católica, obviamente, no hay salvación? ¿Qué dice la Biblia? Bien, este tema está tomado del libro, o como referencia al libro que se titula Amigo Católico, que ves en la imagen, en el video. Este tema no quiero tomar méritos propios, es de un libro que publicaron unos hermanos, en el cual la página se llama Mi espada es la Biblia. Lo puedes buscar, es un libro gratuito, es un libro al cual todos pueden tener acceso. Y igual en los comentarios voy a dejar la página para que lo descargues y lo analices. Y si quisieras refutar o debatir algún tema respecto a lo que platicamos, pues bienvenido. Entonces, en este capítulo vamos a analizar lo que el catecismo enseña, afirmando que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Y esto lo vamos a comparar contra lo que la palabra de Dios dice. Pues bien, el catecismo afirma que la única iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que solamente por medio de ella se puede alcanzar la salvación. Como buen católico, espero que tengas tu catecismo y tu Biblia a la mano. En el numeral 816 dice: la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste. La Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. Más tarde tocaremos el tema de si Pedro fue el primer papa, que es un tema bastante interesante y hay mucho material en el cual se puede comprobar que Pedro no fue el primer papa. Es más, a Pedro lo hicieron papa el concilio católico 300 años después de su muerte, es decir, Pedro ni se enteró de que lo hicieron papa. Pues para esto hay muchos argumentos, pero ahorita el tema no es si Pedro fue o no el primer papa, simplemente ¿será que solo en la Iglesia Católica hay salvación? Bien, eso dice el catecismo. Ahora veamos el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II. Si sabes, un concilio ecuménico, se han estado haciendo varios, pues el Segundo Concilio Vaticano explica: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Bien, recalcamos: solamente por medio de la Iglesia Católica puede alcanzarse la plenitud de los medios de salvación. Bien, esto es lo que afirma. Más adelante el catecismo reafirma esto en el apartado titulado fuera de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia no hay salvación, donde se afirma que la Iglesia Católica Romana es necesaria para salvación y que no podrán salvarse, dice aquí, los que no quisieron entrar en ella voluntariamente o los que estuvieron y no perseveraron en ella. Los que no quisieron entrar en ella voluntariamente, pues la Iglesia Católica ha tenido muchos medios diferentes para ir por los perdidos, si se puede decir así. Uno de ellos, si buscas en la historia, fue la Santa Inquisición, que obligatoriamente quería traer a la gente a la iglesia. Cristo jamás mandó algo así, Cristo jamás dio una orden así, los apóstoles jamás obligaron a nadie a participar de el ministerio de Cristo, y
nunca encontrarás un mandato de parte de Cristo de los apóstoles a ir a obligar a la gente a convertirse al cristianismo. Bien, eso dice que los que no quisieron entrar voluntariamente no se salvan. Y los que estuvieron y no perseveraron en ella. Bien, yo fui católico mucho tiempo, entonces según esto yo ya no soy salvo. Eso dice la Iglesia Católica. En el numeral 846 pregunta, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, voy a leer letra por letra, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición. Vean, aquí encontramos algo. Para la Iglesia Católica no es suficiente la palabra de Dios. Además, está la tradición. Y aquí no importa si la tradición contradice a la Biblia, porque para los concilios la tradición tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Algo que también vamos a tocar en otro tema. Bien, dice, basado en la Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo. Sin embargo, esto que está diciendo es correcto. Una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. En la iglesia, Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la fe y del bautismo. De la fe y del bautismo. Dice, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Recordemos, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no dio varias puertas, no dio varios caminos, y fue el único que afirmó ser el único camino. Por eso no podrían salvarse, continuó leyendo, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Es decir, si tú sabes que alguien te compartió que Dios fundó o Jesucristo fundó esta iglesia llamada católica, o que no hubieses querido perseverar o entrar en ella, pues no eres salvo. Finalmente, el catecismo afirma que los que no conocieron a Cristo y a la Iglesia Católica Romana pueden salvarse siguiendo su conciencia, como lo ha afirmado el Papa. No así los que rechazaron el catolicismo como lo vimos anteriormente, ¿no? Numeral 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Eso dice el numeral 847. En todo esto que leí del numeral 847 dice que los que nunca conocieron de la Iglesia Católica, o más propiamente dicho, donde la Santa Inquisición no alcanzó a entrar, a matar a esas personas que se rehusaron a creer, o simplemente hoy en día que ya no existe la Santa Inquisición, muchos lugares que no conocen de la Iglesia Católica, afirma aquí que pues ellos pueden conseguir la salvación eterna a través de pues su inocencia en cuanto al conocimiento de la Iglesia que ellos llaman verdadera. La palabra de Dios dice que los que mueren bajo la ley serán juzgados. Y también dice que los que mueren sin ley perecerán. Pero no dice que sin ley se salvarán. Contrario a lo que quiere enseñar este párrafo, de que el que no conoce o no escuchó de la iglesia de Cristo, que es para
para el catecismo, que es la Iglesia Católica, pues son libres de culpa y se salvan y pueden conseguir la salvación eterna. Ahora, el catecismo ha dejado bastante claro que la persona que no quiere formar parte de la Iglesia Católica Romana, o que como es mi caso, que formó parte de ella y se salió, pues simplemente no puede ser salvo. Bien, me extendí en este tema del catecismo porque incluso he hablado con algunos amigos pues cristianos que me han comentado que la Iglesia Católica no es una secta, porque una secta afirma ser la única iglesia verdadera. Es decir, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos afirman ser la iglesia verdadera y que fuera de su iglesia, de los testigos, no hay salvación. Eso lo convierte en una secta. Esa es una de las características de una secta. Y podemos irnos a las demás religiones o denominaciones. Toda religión o denominación que afirme solo en mi iglesia hay salvación está cayendo en sectarismo. Como te menciono, platicando con algunos amigos cristianos que no conocen el catecismo y lo que éste dice, ellos dicen, pues la iglesia católica no es una secta porque ellos no afirman ser la iglesia verdadera o no afirman que fuera de ella no hay salvación. Pues esto también es falso porque veamos, aquí leímos ya 1, 2, 3, 4 numerales y 2 decretos ecuménicos, donde sí se afirma que la postura de la Iglesia Católica es, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Si tú eres católico y te saliste, no eres salvo y no puedes ser salvo. Bien, eso es lo que afirma el catecismo escrito por hombres corruptos, hombres con defectos como tú y como yo, hombres pecadores como tú y como yo. Eso es lo que afirma la palabra del hombre. Pero bien, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios, escrita por Dios mismo, inspirada por Dios? Que muchos amigos católicos dirán, pero la Biblia también fue escrita por hombres. Amigo mío, que me escuchas, la Biblia no fue escrita por hombres, fue escrita por Dios. Y te pongo el ejemplo porque muchos dicen, fue escrita por hombres. Físicamente te acepto ese argumento, pero la pregunta es, ¿alguna vez has firmado un cheque? ¿Alguna vez has llenado una forma? ¿Alguna vez has contestado un examen? Obviamente me vas a decir que sí. ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Pues en base a ese argumento de que la Biblia fue escrita por hombres, yo te podría decir, tú nunca has escrito un libro, o tú nunca has llenado una forma, o tú nunca has contestado un examen, porque el que ha contestado el examen es el lápiz. Y tú vas a decir, qué absurdo, pero el lápiz no se mueve solo, el lápiz lo moví yo. De la misma manera es que la palabra de Dios fue escrita. Dios movió a esos hombres a escribir su palabra. Aunque Él no bajó una mano física para escribir cada párrafo, Dios movió y usó hombres así como tú usas un lápiz para escribir. Bien, entonces, ¿estamos ya condenados los que no quisimos formar parte de la Iglesia Católica y salimos de ella? ¿Nos salvamos o condenamos por formar o no formar parte de la Iglesia Católica Romana? Bien, aquí es donde te invitamos a leer la palabra de Dios. Necesitas conocer de Cristo y su palabra. En Hechos 2:21, repito, Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Podemos leer el contexto, vas a ver que es claro que el nombre de Dios o el nombre del Señor, que en este caso el nombre que nosotros podemos pronunciar, que es el de Jesucristo, es el nombre que invocamos para salvación. Aquí no dice que todo aquel que invocare o formare parte de la Iglesia Católica Romana será salvo, ¿verdad? Dice que aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9.
Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí habla de confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que crees de corazón que resucitó, serás salvo. ¿Verdad que aquí no dice que si formas parte de una iglesia, o en específico de la iglesia católica, o podrás optar por la salvación? Aquí no dice eso. Ahora, 1 Corintios 15:2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Se nos manda a retener la palabra de Dios para salvación. Nos manda a leer su palabra y lo que ésta enseña, no a perseverar en una iglesia o en la iglesia católica, sino a retener lo que enseña la Escritura, no el catecismo, no un libro escrito por hombres, sino la palabra de Dios. Se nos manda a retener su palabra. ¿Cómo vas a retenerla? ¿Cómo vas a retener una palabra que no conoces? Vamos a Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, no por obras. Efesios 2:8-9 dice, por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pues esto es don de Dios y no de vosotros. Entonces no hay obra que podamos hacer. De otra manera, Cristo no hubiera tenido que venir, simplemente hubiera mandado a su iglesia a salvarte. No somos salvos por nuestras obras de caridad o de justicia que practiquemos, sino por la misericordia de Dios. No tenemos opción a salvarnos por pertenecer al sistema religioso católico romano, como lo afirma el catecismo, en el cual todo católico debe creer, sino que nos salvamos porque Jesús murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. El único motivo por el cual somos salvos es Cristo Jesús. Ninguna iglesia te puede salvar. Vamos a otro versículo donde se reafirma lo anterior. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Así es, no nos salvamos por seguir sacramentos, que de hecho la mayoría de esos sacramentos católicos no están acorde de la Biblia, ni por ir a misa, ni por comulgar. Nos salvamos por la misericordia de Dios. Puede ser una persona buena, relativamente buena, porque la palabra de Dios dice que no hay uno bueno, no hay ni uno solo, que todos somos malos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos. Eso nos incluye a ti, a mí, a todos. Puedes para a tus ojos relativamente ser buena una persona, pero si esa persona nunca aceptó a Cristo como su único Señor y Salvador, y lo creyó con su corazón, con todo su ser, entonces, amigo mío, no podrás ser salvo. No te salvas por seguir tradiciones humanas. Te salvas por seguir lo que la palabra de Dios dice. Vamos a Mateo 24:13. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quieres saber si el día de hoy eres salvo? ¿Has creído y has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios? Entonces eres salvo y no tienes que estar buscando ser más salvo. O eres salvo o no lo eres. ¿Quieres saber si no eres salvo? ¿Te has rehusado a creer en el Hijo de Dios? Entonces te puedo decir en este día que eres condenado. No necesitas esperar el día de mañana, amigo católico. El versículo dice, el que creyere y fuere bautizado. Sabemos que dentro de la Iglesia Católica Romana bautizan a los bebés. Y este es otro tema que abriremos o que abriré más adelante. La pregunta es, ¿puede un bebé creer? La respuesta obviamente es no. Los bebés, si mueren, vuelven a Dios porque son inocentes. Un niño con discernimiento del bien o el mal
sí puede creer en la palabra de Dios y ser bautizado. Entonces, como te digo, ya se tocará ese tema más adelante. Lo que cabe destacar aquí es que la Escritura dice que hay que creer primero, es el requisito. Y segundo, ser bautizado. Un bebé no puede hacerlo primero. Además, en ninguna parte dice algo como el que fuera bautizado dentro de la Iglesia Católica Romana, ese será salvo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 8:36 al 38. Hechos 8:36 al 38, donde Felipe bautizó a alguien y ni siquiera lo hizo en una iglesia. Lo hizo en el desierto, lo hizo en un ¿cómo lo puedo decir? En un charco, una porción de agua que había en un camino en el cual ellos iban. Ni siquiera fue dentro de una iglesia, eso es a lo que voy. Hechos 8:36 al 38. Y aquí viene un punto muy importante. No sé qué versión de la Biblia estés usando, si es Reina Valera, si es King James, si es latinoamericana, si es nueva versión internacional, si es la versión moderna, la nueva versión de Jerusalén. No importa qué Biblia estés usando, amigo católico o amigo cristiano, pero en estos pasajes te vas a dar cuenta si tu Biblia ya ha sido manipulada por el Imperio Romano. Y ese es un tema que vamos a entrar más a profundidad en otro estudio, pero lee por favor conmigo cada versículo. Primero lee el número y después lee el párrafo. Por ejemplo, Hechos 8:36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Preguntó el eunuco, o sea, ¿hay algún impedimento para que yo me bautice? Versículo 37. Pon atención, si tu Biblia dice versículo 37 y solo tiene una línea en blanco, a tu Biblia le hace falta ese versículo y está mutilada. Es una Biblia incompleta. El versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe preguntó, ¿qué impedimento hay para que yo me bautice? La respuesta está en el versículo 37. Las personas únicas que se pueden bautizar son las que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si no crees eso, no puedes ser bautizado. Te reto a que vayas, si tienes algún amigo testigo de Jehová, y le pidas que abra su Biblia en ese versículo. El versículo 37 tiene una línea en blanco y falta ese versículo. Lamentablemente, también algunas Biblias protestantes no tienen ese versículo, no todas. Así como varias traducciones bíblicas católicas, varias Biblias católicas también han removido ese versículo. Algunas de ellas todavía lo tienen. Revisa en tu Biblia si el versículo 37 no está. Ahorita te voy a explicar por qué no conviene ese versículo, tanto para los testigos como para la Iglesia Católica. Versículo 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bien, todos sabemos que la Biblia, los testigos, ha sido mutilada en más de 300 versículos, porque a ellos lo que no les conviene es que Cristo sea Dios. Y todo versículo que afirme o que insinúe que Jesús es Dios, ellos o lo han eliminado o han cambiado las palabras para hacer decir algo diferente. Por ejemplo, en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pues como a ellos no les gusta ese versículo, le agregan una palabra tan sencilla, pero que cambia todo el versículo, que es, era un Dios, con D minúscula. Hazme el favor, alterando lo que la Biblia dice. Lo mismo pasa en este versículo. Cuando el eunuco pregunta, ¿qué impide que yo me bautice? La respuesta ellos la eliminan. Porque
ellos tienen una doctrina diferente para el bautismo, los testigos de Jehová, y no es mi intención profundizar en la doctrina que tienen ellos sobre el bautismo. Pero, ¿qué crees? La Iglesia Católica también hace lo mismo con este pasaje. Tú le puedes preguntar a un sacerdote o alguien se puede cuestionar y decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues el requisito para bautizarte es, como dice en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. O dicho de otra manera, si no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no crees que Él es el Hijo de Dios, no puedes bautizarte. Pues este versículo no conviene a la doctrina de la Iglesia Católica que bautiza bebés. Por ese motivo se ha removido de la Biblia en varias versiones, como te digo. Y algunos quieren poner como excusa, como le pregunté un día a un amigo testigo de Jehová, ¿por qué ese versículo no está? Y también a algunos amigos cristianos que usan algunas otras versiones donde ese versículo no aparece, la respuesta es, lamentablemente, tanto de testigos como de católicos y algunos grupos protestantes, la respuesta es que ese versículo, el versículo 37, nunca estuvo ahí. Por eso esta Biblia no lo tiene. El argumento es que en la antigüedad ese versículo nunca estuvo y que es un versículo que se añadió con el tiempo. La pregunta es, si ibas a sacar una Biblia llamada Traducción del Nuevo Mundo, o sea, una nueva Biblia, ¿para qué marcar el número 37 y dejar un espacio? Si se supone que nunca estuvo ahí, lo correcto sería quitar ese espacio y hacer el versículo 38 el versículo 39, es decir, recorrerlo simplemente. Pero ¿qué hacen? Toda traducción que no lo tiene deja el número 37 y lo deja en blanco, dándote a entender que ahí hay algo que hace falta. Es otro estudio que es muy interesante ver, donde se ha removido pasajes. Tengo una lista de más de 15 versículos que han sido removidos, de diferentes Biblias, en especial de la de los Testigos de Jehová y católica. Como te digo, el poder de Satanás es tan grande que se ha infiltrado a editar Biblias protestantes. Me voy a extender un poco y voy a decirte algunos de los versículos que puedes buscar en tu Biblia. En tu Biblia para analizar si tienes o no tienes los pasajes. Permíteme un segundo. En lo que lo encuentro dice, ya vimos aquí, y como vimos también en Mateo 24:13, primero la persona cree de todo corazón, que es una cosa que no puede ser un bebé, que Jesús es el Hijo de Dios, y después es bautizada. No dentro de una iglesia, sino dentro de un río. ¿Ok? Los versículos que te mencionaba es Mateo 17:21. Mateo 17:21. En algunas Biblias está este versículo, en algunas Biblias está en blanco. Mateo 18:11. Mateo 18:11. Mateo 23:14. Mateo 23. Marcos 7:16. Marcos 7:16. Marcos 9:44. Marcos 9:46. Marcos 11:26. Marcos 15:28. Lucas 17:36. Lucas 23:17. Juan 5:4. Juan 7:53. Romanos 16:24. Hechos 8:37, que es el que vimos ahorita. Hechos 24:7 y por último Hechos 28:29. Son los versículos que yo he encontrado que hacen falta. Posiblemente hay más, no lo sé. Revisa en tu Biblia si es que tiene estos versículos.
De antemano te digo que la Reina Valera tiene todos estos libros que te he estado diciendo, estos pasajes, perdón. Y habrá otras traducciones. Yo tengo en mi casa más de 8 traducciones físicas y algunas de ellas lo tienen, algunas no. No solo la Reina Valera lo tiene, sino hay otras que también lo han conservado. Pero bien, la cuestión aquí es, si esos versículos nunca estuvieron, ¿por qué dejar esos espacios en blanco? Ahora, si tú comparas las traducciones y vas a esos versículos, te darás cuenta que el pasaje no tiene una coherencia si tú remueves esos versículos. La mayoría de ellos pierden su coherencia cuando tú remueves. Por ejemplo, tan solo en el que estamos viendo ahorita, Hechos 8:37. Hechos 8:36, cuando hace la pregunta, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¡Pum! De repente se adelanta al 38 y dice, y mandó parar el carro. O sea, la pregunta del eunuco se quedó sin respuesta. ¿Es que acaso el eunuco preguntó y Felipe se hizo el loco y no respondió nada? Es como si preguntara, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y tú le adelantas a la película y te vas a donde ya se están bautizando. O sea, no le dio una respuesta. Entonces, es un tema interesante. Y retomando, ahora sí el tema, llegó el punto de la conclusión. Vimos claramente cómo, de nuevo, el catecismo afirma una cosa, pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Nadie puede optar a la salvación solo por pertenecer a un sistema religioso. Cualquier persona puede adoptar por la salvación si reconoce de corazón que Jesús es el Hijo de Dios, resucitó y te has arrepentido de tus pecados. El catecismo condena a todos a la perdición eterna si voluntariamente no se unen al sistema religioso católico romano. O si alguien se salió de ese sistema, pero no tengas miedo, amigo católico. No tengas miedo de la condenación de un hombre. No tengas miedo de la condenación de un sistema religioso. La palabra de Dios no te condena por no pertenecer a un sistema religioso que de por sí ha cometido tantas barbaridades en el nombre de Dios. Y pues no quisiera mencionarte alguno de esas barbaridades porque son muchísimas. Solo te digo una cosa, no temas de ellos porque tu juez es Dios, no los hombres. Preocúpate por escudriñar su palabra para que no te engañen. Y de seguir mandamientos de hombres, mejor la palabra de Dios que te dará salvación. No temas de la condenación que el catecismo hace sobre los no católicos. La misma escritura dice, en Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es en vano lo que hacen, dice Jesús, porque te están enseñando doctrinas que debes seguir, pero que en realidad son mandamientos de hombres. El mismo error que cayeron los fariseos. La pregunta es, ¿quieres ser salvo el día de hoy y reconocer a Jesús como tu único Señor y Salvador? Lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo, reconocer su obra en la cruz, reconocer que eres pecador, reconocer que nada de lo que hagas te puede dar la salvación, que no puedes ganarla por ti mismo, que necesitas ir a los pies de Cristo y reconocerlo como tu único Señor y Salvador, pedirle perdón de tus pecados, confiar en su obra perfecta y permitir que su sangre preciosa limpie tus pecados. Y de esto no necesitas pagarle a nadie, no necesitas ir a un hombre para que interceda por ti. El único intercesor que necesitas es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues bien, espero, amigo católico, que esto te haya sido de edificación y que busques su palabra. En nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga.